Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde le ponemos la ciencia a la rehabilitación. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema importante que es el dolor después de la reactivación del virus de varicela zoster, también conocido como neuralgia postherpética. La infección por virus de herpes zóster o la reactivación de este mismo virus que tuvimos en la infancia en un cuadro que se conocía como varicela es algo que le sucede muy frecuentemente a los adultos mayores. Este cuadro en la mayoría de las ocasiones comienza con algunos síntomas parecidos a la gripa, malestar general, algo de fiebre, decaimiento y después empiezan a evidenciar en alguna parte del cuerpo algunas vesículas o ampollas llenas de líquido muy parecidas a las del cuadro de varicela. Después de este periodo que dura entre 2 a 4 semanas en la que estas vesículas se van desapareciendo y se van volviendo costra, pudiera irse presentando algo de dolor que queda después de la infección. Si este dolor se mantiene más allá en algunas literaturas de un mes, después de 3 meses o hasta 6 meses, es algo que ya se conoce como neuralgia postherpética, un cuadro que afecta a muchísimos pacientes. El día de hoy quiero platicarles acerca de algunas opciones de tratamiento para este dolor. Lo primero es identificar qué es este cuadro. El dolor normalmente que nosotros relacionamos a estas situaciones es de características ardorosas, quemantes. En algunas ocasiones los pacientes nos dicen que no toleran que los toque el aire, que los toque la misma ropa, y situaciones como el tacto, que normalmente no generan dolor, presentan dolor en estos pacientes. Es importante que si tú presentaste uno de estos cuadros y te mantienes con dolor, acudas con un especialista. Porque si el cuadro de dolor se mantiene por mucho tiempo, esto comenzará a afectar alteraciones del sueño que a su vez llevan al paciente a un cuadro depresivo por el mismo dolor. Es muy importante mencionar también que este es uno de los dolores más difíciles de tratar. Por tanto, es importante que acudas con un especialista que pueda valorarte y pueda darte una opción de tratamiento específica para ti. Normalmente, el primer escalón de tratamiento que tenemos es el de los medicamentos vía oral. Existen muchos y muy diferentes tipos de medicamento para este tipo de dolor. Si esto falla a controlar de manera completa el dolor, existen algunos otros medicamentos que se aplican de manera tópica, en cremas o en parches. Este segundo escalón de tratamiento en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con anestésicos locales que se depositan en ese pedazo de piel y que hay que estar cambiando de manera regular. Cuando esto no funciona, existen algunas otras alternativas, como procedimientos un poco más invasivos, es decir, llevar un poco de medicamento al sitio donde está el dolor. Cuando esto no lo controla del todo, existe la opción de depositar toxina botulínica, como en el video anterior que habíamos hablado de Botox para el tratamiento del dolor, que da un control un poco más largo. Si nada de esto funciona, existen otros procedimientos como es introducir una aguja al nervio que está lesionado, que te está generando dolor, y modularlo un poco para que deje de transmitir esa sensación. Importante también que no todo es el control del dolor. En la mayoría de las ocasiones, a medida que el paciente va avanzando, lo primero que vamos identificando es que el paciente ya tolera un poco más utilizar la parte de su cuerpo que se vio afectada, que ya tolera un poco más el contacto, la ropa y empieza a involucrarla en sus actividades. La idea es ir mejorando la calidad de vida del paciente a medida que vamos controlando el dolor. No todos los pacientes se comportan igual y algunos necesitarán mucho más tiempo para el control absoluto de su dolor. Si el video te pareció útil, déjame tus me gusta y tus comentarios acerca de algunas otras cosas de las que quisieras que estemos platicando. Te recomiendo siempre acudir a un profesional certificado, a un médico especialista para el tratamiento y la recuperación de cualquiera de tus enfermedades. Hasta luego.